En el video de hoy vamos a tejer a uno de los personajes más queridos de la televisión, el Chapulín Colorado. Prepárate para crear tu propio héroe en miniatura con esta guía paso a paso de Amigurumi. Desde su icónico traje hasta sus antenitas de vinil, el chipote chillón. Te enseñaré cada detalle. Toma tu hilo, aguja y mucho cariño, porque este proyecto está lleno de nostalgia, diversión y mucho crochet. Los materiales que vamos a necesitar para realizar al Chapulín Colorado, miren, son los siguientes. Bueno, como pueden ver, el Chapulín Colorado pues mayormente tiene color rojo, ¿no? Necesitamos color rojo, estambre de color rojo, amarillo, color piel, color café. Esos serían los colores de estambre para el chapulín, ¿no? Y hilos de bordar, necesitamos color café, este finito, que es el mismo de arriba de los ojos, y el de las cejas es el mismo del cabello, ¿no? Miren, así nos queda el Chapulín Colorado. Aquí está puesto, no, ya pusimos nuestra etiqueta. Y bueno, también hicimos, miren, el chipote chillón. Bueno, luego lo vamos a pegar aquí, a ponerlo así. Y ruborcito también para sus mejillas. Saben que, como les digo, siempre se ve, o sea, en vivo y en directo se ve bastante rubor, pero en la cámara no se ve tanto. Ah, y estambre de color blanco también para la luz de sus ojitos. Y un par de ojitos de, estos miden casi 1 centímetro de diámetro. Sí, casi 1 centímetro. Bueno, el número de crochet que vamos a utilizar para todo el proyecto es de 1.75, ¿no? Necesitamos también acetato para sus piecitos. Aquí una piecita de acetato, de plástico, de lo que ustedes tengan aquí. Si no le van a mojar, bueno, pueden ponerle cartón. El palito para su cuellito que siempre utilizamos, un palito de pincho, alambre, lo que ustedes puedan tener. Y aquí sí va alambre. Aquí alambre serían unos 10 centímetros de alambre. Y aquí son unas perlitas, la verdad. Yo le puse unas perlitas y le forré con hilo, la mitad amarillo y la mitad rojo. Le fui pegando con silicona. Esto también es puesto estambre de color negro para forrar las antenitas. Bueno, eso sería todo en cuanto a los materiales. También le puse, cierto, aquí en el chipote chillón, en esta parte, solo en esta parte le puse alambre, un pedacito de alambre. Esto no va relleno, nada va relleno del chipote, la verdad. Ya les voy a indicar cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a empezar realizando los bracitos. Miren este bracito de aquí, que realmente es el mismo patrón de los bracitos de Kiko. Entonces vamos a empezar por el color piel. Bueno, vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a cerrar el anillo mágico. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Aquí vamos a hacer nuestro primer aumento. Aquí, si desean colocar ya el marcador, lo pueden poner, ¿no? En el primer punto del aumento. Yo en piezas pequeñas no suelo poner marcador, pero sí tengo mucho cuidado. Hice un aumento, 2 puntos bajos. Voy de nuevo, un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Y hasta ahí ya tendríamos, pues, tendríamos ya 8 puntos, ¿no? Vamos a cerrar bien este anillo mágico y vamos a tejer estos 8 puntos, una vuelta de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 8 puntos bajos. Así nos está quedando la manito. Ahora vamos a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera vamos a hacer una disminución invisible y 2 puntos bajos.
1 y 2 puntos. Vamos a hacer una disminución de nuevo. A ver, aquí vamos a cogerle la hebrita de adelante y la otra también. Y finalmente vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y el segundo punto no lo termino de hacer porque vamos a hacer un cambio de color rojo. Listo, miren, aquí ya terminé y le hice ya el cambio de color. Ahora vamos a hacer solo tomando la hebra de adelante, o sea, esta de aquí, miren, o sea, en flow se llama, ¿no? Tomando solo la hebra de adelante, vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Estamos tomando solo la cadena de al frente. Y vamos a tejer estos dos últimos puntitos bajos. Miren, así de esta manera. Y hasta ahí ya tendríamos 8 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer solo vueltas de altura de estos 8 puntos y vamos a hacer 8 vueltas de altura de 8 puntos. Y ahora sí nos vamos cogiendo el punto completo, ¿no? Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 8 vueltas de altura. Y pues aquí vamos simplemente a cortar la hebrita. No necesitamos dejar hebra porque los brazos van a ir unidos mientras vamos tejiendo el cuerpo. Entonces vamos a hacer 2 bracitos, miren, exactamente iguales. Vamos a hacer 2 brazos. Y bueno, vamos a dejarlos a un lado porque ahorita vamos a realizar lo que es, miren, las piernitas, ¿no? Miren, aquí ya tengo hecho una piernita del chapulín colorado. Y ahora les voy a replicar a hacer la otra, ¿no? La primera, cuando la hagan, le cortan la hebra. La segunda, que es la que voy a hacer ahorita yo, no le cortan. Ustedes primero hacen una, le cortan y luego hacemos la otra. Y la otra no cortamos la hebra porque de ahí vamos a continuar tejiendo el cuerpo, ¿no? Vamos a dejar a un lado esta y bueno, vamos a utilizar el estambre de color rojo. Y bueno, ahorita le vas a dar pausa a este video y me vas a ayudar suscribiéndote a este canal, activando la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de cuando yo suba un nuevo video. Vas a darle un like, nos vas a regalar un like y también nos vas a ayudar compartiendo este video. Te agradezco mucho por mirar mi contenido y bueno, vamos a continuar. Vamos a realizar 8 cadenitas. Perdón, son 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4 cadenitas. En la primera cadenita vamos a hacer un aumento, ¿no? Y vamos a poner ya aquí el marcador en el primer puntito que vamos a hacer del aumento, ¿no? En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo y en la última cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Vamos a tejer ahora el lado contrario de la cadena. Ponemos esta hebra hacia adelante para irla perdiendo entre el tejido, ¿no? Y vamos a hacer un punto bajo y en el último vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Vamos a continuar, ahora vamos a la segunda vuelta. Vamos a quitar el separador y vamos a empezar haciendo un aumento de puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer el primer punto y el segundo punto del aumento. Y colocamos el separador de vueltas en el primer punto que hicimos del aumento. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. Miren, así, de esta manera. En el siguiente punto vamos a hacer un punto solito. Y esta hebrita que la estamos perdiendo la vamos a jalar para que se apriete un poco. Miren estos huequitos que queda cuando hacemos, pues cuando hacemos los aumentos, ¿ya? Entonces ya hice ahorita un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 aumentos seguidos, ¿no? 3 aumentos. Entonces vamos con el primero. Vamos un aumento
Ahí sí se está mirando, ¿no? Vamos al segundo aumento de puntos bajos. Y vamos al tercer aumento de puntos bajos. Y vamos a cortar esta hebrita que ya la hemos perdido. Y continuamos realizando nuestro tejido. Y bueno, vamos a hacer en el siguiente punto un punto bajo solito y en el último punto un aumento de puntos bajos. Miren, ya hemos terminado la segunda vuelta. Ahora vamos a ir a la tercera vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a colocar nuestro separador de vueltas. Así. Y vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Ahora vamos a hacer de nuevo un punto bajo y en el siguiente un aumento. En el siguiente vamos a hacer un punto solito. Y ahora vamos a repetir aquí un punto bajo y un aumento 3 veces. Ya hice la primera. Vamos, la segunda, un punto bajo y un aumento. Vamos, la tercera, un punto bajo y un aumento. En el siguiente punto, un punto solito. Y en los dos últimos que me quedan, voy a hacer un punto bajo y un aumento. Así, de esta manera. Aquí vamos a hacer una pausa porque aquí vamos a cortar el pedacito. Vamos a dibujar el contorno en un plástico, cartón, lo que ustedes tengan, para formar esta pieza. Vamos a dibujar alrededor de esta pieza y vamos a cortar. Miren acá, yo les voy a indicar, ya tengo cortada esa piecita donde está, aquí, por aquí, ya miren, aquí ya la tengo cortada. Entonces esta ahorita la vamos a reservar, ¿ya? Cuando ya nos toque pegarla y les aviso. Ahorita vamos a hacer una vuelta de altura, pero en blow, o sea, tomando solo la cadena de atrás, esta de aquí. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto. En total debemos tener 20 puntos. Entonces vamos a tejer estos 20 puntos, pero solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren aquí, yo ya terminé de hacer esta vuelta en flow, ¿no? De 20 puntos bajos. Y ahora sí es el momento de pegar la piecita que yo les dije. Vamos a pegarla aquí, la vamos a centrar en todo el tejido, ¿no? Nos quedaría siempre vista la última vuelta que hicimos. La vamos a pegar aquí con silicona. Y miren, aquí yo ya le pegué. Y ahora sí vamos a continuar tejiendo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es una vuelta de altura, una vuelta más de 20 puntos, pero ahora sí tomando pues el punto completo. Recuerden que, que la anterior vuelta hicimos en blow. Ahora vamos a hacer tomando el punto completo, 20 puntos bajos. Así, de esta manera, miren. Toman el punto completo y se van tejiendo estos 20 puntos bajos. Listo, miren aquí el último punto, el número 20, no lo terminé de hacer porque va a ser un cambio de color, pero no voy a cortar las hebras, ¿no? Voy a ingresar ahora el estambre de color amarillo, ¿no? Y lo vamos a ingresar así, terminando de hacer este puntito. Y luego pues vamos a hacer unos 2 nuditos amarrando estos dos estambres, ¿no? Para que no se nos vaya a zafar. Listo, miren. Ahora sí vamos a continuar tejiendo. Y vamos a hacer, nos tocaría hacer aquí 6 puntos bajos en amarillo. Entonces vamos a iniciar haciendo nuestro primer punto. 1. Ponemos el marcador. Vamos 2. Y 6. El sexto no lo termino de hacer porque voy a terminarlo de hacer con rojo, ¿ya? Pero miren, siempre des en cuenta cuando no cortamos, no tiemble mucho aquí, ¿no? Entonces aquí le vamos a jalar un poquito así para que quede flojito y lo sostenemos con el dedo. Es para que no se nos frunza la pieza, ¿no? Al momento lo tenemos así con el dedo. Y continuamos tejiendo acá. Vamos a hacer 8 puntos bajos. 1,
y 8. Y aquí el octavo no le termino de hacer porque me voy a cambiar al estambre de color amarillo y hago lo mismo, ¿no? Paso así, me queda la hebra extendida, entonces ¿qué hago? Jalo un poquito, la sostengo así con el dedito mientras tejo para que no se me jale y voy a tejer estos últimos 6 puntitos. Miren, 2 y 6. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir una vuelta más haciendo lo mismo, o sea, vamos a hacer 6 puntos en amarillo, 8 en rojo y 6 en amarillo. Listo, miren, aquí ya hice una vueltita más, ¿no? Respetando el patrón siempre, ¿ya? Y bueno, aquí en esta nueva vuelta que vamos a realizar, aquí ya vamos a cortar el estambre de color rojo, la verdad, porque ya no lo vamos a utilizar ahorita, pero después ya nos unimos. Ahorita lo vamos a cortar y vamos a hacer estas vueltas en color amarillo. Uy, ya se me cayó mi tijera. En amarillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 7 puntos bajos. Hacemos 1. Ponemos nuestro separador. Vamos a poner el separador de vueltas aquí. Y bueno, vamos a continuar tejiendo estos 7 puntos. 2 y 7. Y vamos a hacer 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Y finalmente vamos a tejer estos 7 puntos bajos. 1 y 7. Ahora vamos a hacer la nueva vuelta. Vamos a quitar el separador y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones. 1, 2, 2 y 3. Y finalmente vamos a irnos tejiendo estos 5 puntos bajos. Listo, miren, así nos ha quedado. Y vamos a continuar tejiendo, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es, nos tocaría hacer, a ver, 10, 11, 2 vueltas de 14 puntos. Vamos a hacer 2 vueltas de altura de 14 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura y el último puntito no le terminé de hacer. Vamos a cortar aquí la hebra porque vamos a hacer un cambio de color, ¿no? Entonces vamos a volver a añadir el tono rojo. Entonces terminamos de hacer el punto con el rojo. Y vamos a amarrar aquí, así de esta manera, Les cuento que estaba haciendo la chilindrina, ¿no? Porque sí les voy a hacer todos los personajes, sino que justo me pidieron el Chapulín Colorado, un pedido, y pues aproveché para grabarles mientras lo hacía. Eso también. Entonces, eso, el próximo video ya les voy a subir el de la chilindrina, que lo estoy terminando de hacer. Bueno, vamos a continuar. Aquí ya nos pasamos al estambre de color rojo y vamos a hacer 14 puntos deslizados en blow, ¿no? Vamos a hacer flojitos los puntos deslizados, o sea, solo tomando esta cadenita, miren, de atrás, y vamos a hacer los puntitos muy flojitos en blow. Miren, tomando la cadenita de atrás. Ay, se me quiere poner este estambre rojo acá. Ya. Entonces voy haciéndome así estos puntos deslizados y voy a tejer en blow 14 puntos deslizados, tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de 14 puntos deslizados en blow. Ahora voy a tomar de igual forma la cadenita de atrás, o sea, en blow, pero voy a irme haciendo 14 puntos bajos, ya no deslizados, sino bajos. Entonces solo tomo la cadena de atrás y me voy tejiendo 14 puntos bajos.
Listo, miren, ya terminé de hacer mis 14 puntos bajos en block. Ahora la siguiente vuelta voy a hacer, tomando ya el punto completo, sería un aumento de puntos bajos. Así, de esta manera voy a poner mi separador. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 6. Vamos ahora un aumento otra vez. Y finalmente vamos a tejer estos 6 puntos que nos faltan. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 16 puntos porque hicimos 2 aumentos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. El último punto no le terminé de hacer porque vamos a hacer un cambio de tono y vamos a cambiarnos de nuevo al amarillo. Cortamos la hebra roja porque ya no necesitamos ahorita. Y vamos a unirnos al estambre. Así. Miren, esta parte de aquí. Y bueno, vamos a unirnos así. Este estambre. 2 nuditos vamos a hacer. Ya. Entonces ahora vamos, estas hebritas las metemos por acá dentro de la piernita, ¿no? Si ustedes desean ir rellenando, pues le pueden ya ir rellenando. Yo les sé rellenar al final de la piernita, cuando ya le hago toda la piernita. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer vamos a hacer 16, serían 16 puntos deslizados, pero en flow. O sea, tomando ahora la cadenita de adelante. Miren, solo la cadenita de adelante. Así de esta manera. Y nos vamos a ir tejiendo puntos deslizados. Solo tomando la cadena de adelante, o sea, en flow. Y tejemos flojitos, miren los puntos deslizados para luego que se nos haga más fácil la otra vuelta. Y vamos a tejer estos 16 puntos deslizados en flow. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta en flow, 16 puntos deslizados. Ahora voy a hacer una vuelta en blow, o sea, tomando solo la cadenita de atrás. Y nos vamos a ir haciendo aquí, miren así. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora ya no hacemos puntos deslizados, sino puntos bajos, ¿no? Vamos a poner el marcador en el primer punto del aumento. Y vamos a hacer un aumento y 7 puntos bajos. 1, y 7. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Y finalmente vamos a tejer estos 7 puntos que nos faltan, pero solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Nos está quedando así de esta manera. Ahora sí, bueno, aquí entonces ya vamos a empezar a hacer la unión de piernas, ¿no? Entonces miren, aquí ya terminamos de hacer esta pierna, la vamos a rellenar ahorita, ¿ya? Listo, miren, aquí yo ya le rellené. Y vamos a hacer en esta segunda pierna que no cortamos, vamos a hacer otra vueltita de los 18 puntos bajos. Listo, miren, ya hice una vuelta más. Entonces aquí donde está el marcador, que a mí justo voy a hacer un puntito más porque aquí, miren, en esta vuelta voy a hacer un punto más. Ustedes hagan los puntos que sean necesarios y ahí van a poner como que inicia de nuevo su vuelta, ¿no? Su nuevo inicio, porque el punto, este último punto que hicimos, debe estar justo en la mitad de la parte interior de la pierna, porque esta piernita va así y pues la otra va así. Entonces necesito que esté en la mitad del interior de la pierna. Entonces ahorita vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Entonces vamos a tomar la otra piernita, miren así. Igual vamos a ver la mitad del interior de la pierna, que más o menos sería así, miren, doblándole, sería aquí, ¿no? Vamos a pincharnos aquí, en esta parte de aquí.
Entonces aquí nos vamos a hacer nuestro punto de uniendo la nueva pierna y nos vamos a ir tejiendo estos 18 puntos bajos de la segunda piernita. Listo, miren, aquí ya tejí los 18 puntos de la piernita. Entonces aquí lo que vamos a hacer, aquí nos encontramos pues con las cadenitas que hicimos. Recuerden que hicimos 2 cadenitas. Giramos así, miren, ahí se le puede ver mejor las cadenitas. Cuando le giramos así, miren, 1 y 2. Entonces nosotros vamos a tomar esas cadenitas para irnos tejiendo. Miren, así. Vamos a tomar entonces la primera hebrita de la primera cadenita y vamos a hacer un punto. Y la segunda hebrita de la cadenita vamos a hacer 2 puntos. Y pues luego nos vamos a continuar y nos vamos a ir tejiendo ya los 18 puntos de la primera pierna que empezamos. ¿Recuerdan? Entonces nos vamos a pinchar aquí en el siguiente punto y nos vamos a ir tejiendo estos 18 puntos. Así, miren, 1, 2, hasta llegar al marcador, que serían 18 puntos. Listo, miren, aquí el número 18, el punto número 18 sería con el que está puesto el marcador, ¿no? Así. Ahí serían 18 puntos. Ahora nos vamos a encontrar de nuevo con las cadenitas, con el otro lado, miren. Entonces vamos a tejer estos 2 puntitos, miren, de aquí, que se mira estas cadenitas. Entonces vamos a ir cogiendo primero una cadenita, así. Y aquí va a ser el nuevo inicio de vuelta. Vamos a ponerle aquí el marcador, así de esta manera. Y vamos a tejer 1 y 2 cadenitas que son del otro lado de la cadena, de las 2 cadenas que hicimos. Y ahora nos vamos a ir tejiendo estos puntos, ¿no? Serían en total 18 de aquí, 2 de acá, son 20. Y 18 puntos serían 38 puntos. Nos vamos a ir tejiendo estos 38 puntos, ¿ya? Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 40 puntos, porque recuerden que teníamos 18 en cada pierna, entonces 18 más 18, 36, más 2 puntos de este lado de las cadenas son 38, más 2 puntos del lado de acá son 40 puntos. Entonces vamos a hacer 3 vueltas de altura de 40 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 3 vueltas de altura. Ahora nos vamos a ir tejiendo 12 puntos bajos, solo 12 puntos. Listo, miren, ahora aquí vamos a sacar el marcador porque este de aquí va a ser nuestro nuevo inicio de vuelta. El punto número 12 no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Entonces voy a cortar la hebra y voy a añadir el color rojo, ¿no? Vamos a añadir el color rojo. Así de esta manera vamos a unir las otras hebritas. Así de esta manera hacemos 1 y 2 puntitos, así. Ya, estas las metemos acá dentro del cuerpo. Y ahora este va a ser nuestro nuevo inicio de vuelta, el punto que vamos a hacer ahorita al inicio. Entonces vamos a hacer 40 puntos deslizados, pero solo tomando la cadena de atrás. Miren, así, tomamos la cadena de atrás y nos vamos haciendo 40 puntos deslizados, ¿no? Solo tomando la cadena de atrás, 40 puntos deslizados. Y nuestro nuevo inicio de vuelta sería en el primer punto deslizado que hicimos en rojo. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados en blow. Ahora vamos a hacer la nueva vuelta y vamos a hacer igual en blow, pero vamos a hacer puntos bajos. Tomando, o sea, la cadena de atrás, así, pero hacemos puntos bajos, ya no deslizados. Y nos vamos a ir tejiendo 40 puntos bajos tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 40 puntos en blow bajos, ¿no? Ahora vamos la nueva vuelta y vamos a tejer en los puntos igual en la cadenita de atrás en blow, pero solo nos vamos a ir tejiendo 22 puntos bajos. Tomando la cadena solo de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 22 puntos en blow.
Ahora me voy a ir tejiendo estos 18 puntos que me quedan, pero ya cogiendo el punto completo. Voy a hacer 18 puntos bajos, cogiendo ya el punto completo. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, hice los 18 puntos que me faltaban tejer y ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de 40 puntos. Recuerden que tenemos 40 puntos y vamos a hacer un punto bajo en cada punto haciendo 6 vueltas de altura tomando el punto completo. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar lo que serían las 6 vueltas de altura. Bueno, aquí vamos a iniciar uniendo ya los bracitos. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí quiero que se fijen ustedes. Bueno, yo justo terminé aquí la vuelta, ¿no? Pero si a ustedes les hace falta tejer o destejer puntos para que ustedes ubiquen justo, miren, deben haber aquí 4 puntos, ¿no? Ustedes le ponen así la pieza. Y aquí deben haber 1, 2, 3 y 4 puntos. Miren que quede justo aquí en dirección de la pierna. Porque vamos a unir 4 puntitos del brazo en este lado, ¿no? Entonces fíjense bien en eso. Otra cosa, vamos a rellenar también de una vez la pieza. Listo, miren aquí yo ya le rellené un poquito. Conforme voy a ir tejiendo, voy a ir rellenando. Ahora verán, vamos a tomar el bracito. Cualquiera de los bracitos, ¿no? Porque son lo mismo. Entonces, siempre en cuando hacíamos el cambio de color queda así, miren, y acá no. Entonces, esta parte va a quedar así, hacia adentro para que no se mire, ¿ya? Entonces, vamos a ubicar esa parte, vamos a aplastar así el bracito. Y miren, en la parte interna vamos a tomar estos 4 puntos de acá. Recuerden que este brazo tiene 8 puntos. Entonces, vamos a tomar los 4 puntos interiores, ¿ya? Entonces, vamos a enlazarnos de nuevo. Y vamos a poner el bracito así. Y vamos a tomar los puntos de adentro hacia afuera. Entonces tomamos aquí, miren, el primer punto. Así de esta manera. Y vamos tejiendo aquí 1. Tomamos otro punto del brazo. Otro puntito del cuerpo y serían 2. Vamos, otro punto del brazo. Y otro punto del cuerpo serían 3. Miren. Otro puntito del brazo, que sería, a ver, déjenme ver, aquí. Otro puntito del brazo sería justo en este de aquí, ¿ya? Y otro puntito del cuerpo y serían 4 puntos, miren, 4 puntitos, ¿no? Entonces, esta hebrita incluso la podemos ir perdiendo cuando vamos a tejer ya la parte de acá del cuerpo, la parte ya. Entonces, vamos a tejer de aquí, de la parte de acá atrás, 17 puntos. De aquí del cuerpo de la espalda. Miren, aquí yo ya terminé de tejer los 17 de la espalda. Ahora vamos a tomar el otro bracito y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que la parte esta del cambio de color quede en la parte interna. Aplastamos así el bracito. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un punto aquí del brazo. Ay, perdón. Antes de eso me tengo que enlazar. ¿Ya? Y ahora sí, ¿no? Es de la parte así. Entonces vamos a tomar un puntito del brazo y un puntito del cuerpo y hacemos de igual forma 4 puntos. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 y 4. 4 puntitos. Y nos vamos a ir tejiendo 15 puntos del cuerpo. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos bajos. Ahora vamos a retirar el marcador y ahora vamos a tejer solo cogiendo los puntos de aquí del brazo, de los que nos faltan tejer. Recuerden que tienen 8, tejimos 4 y ahora tenemos que coger los 4 de acá. Entonces nos vamos a ir tejiendo así de esta manera, miren. Buscaría 1, 2, 3, 4, sería desde aquí. Vamos, 1 y desde aquí ya empieza nuestro inicio de vuelta. Vamos a poner el marcador. Así, y nos vamos tejiendo estos 4 puntos, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a ir tejiendo 17 puntos del cuerpo, luego vamos a tejer los 4 del otro brazo y los 15 de aquí del cuerpo hasta llegar al final. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer, miren, ahí estarían prácticamente unidos ya los bracitos, ¿no?
Luego vamos a hacer este detallito de aquí de los cordones, que es simple nada más. Al último lo hacemos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 10 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer aquí una disminución. Miren, así una disminución invisible. Y ahora vamos a tejer nuevamente 10 puntos bajos y una disminución. Una vez más. Listo, miren, aquí repetí. Les voy a hacer un recordatorio. Hicimos 10 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos y una disminución. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. Vamos a tejer 7. 1 y 7. Y ahora vamos a hacer una disminución. Así de esta manera. Y acá vamos a hacer estos 7 puntos bajos que nos faltarían hacer. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 7 puntos que me faltaban. Ahora iniciamos la nueva vuelta. Y aquí lo que vamos a hacer es un punto bajo en la nueva vuelta. Un puntito bajo, así de esta manera. Vamos a poner el separador de vueltas. Un punto bajo. Vamos a hacer una disminución. Así de esta manera. ¿Ya? Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer una disminución. Y ahora lo que hicimos, 4 puntos bajos y una disminución, lo vamos a repetir 2 veces más. En total con la que hicimos serían 3. Entonces vamos a hacer 2 veces más, 4 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos, una disminución. Listo, miren, ya terminé de repetir estas veces, las 2 veces más que les dije. Ahora vamos a hacer una disminución. Una disminución. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer una disminución. Listo. Y ahora aquí me sobrarían 7 puntos bajos. Ahora voy a hacer en estos 7 puntos bajos, 5 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis últimos 5 puntos bajos y una disminución. Y hasta ahí tendríamos ya 30 puntitos. Aquí vamos a continuar rellenando. Vamos a rellenar un poquitito. Aquí sí podemos rellenar los brazos un poquitito. Aquí también vamos a rellenar. Listo, miren, aquí ya le rellené. Le vamos a ir rellenando así. Entonces ahora, bueno, la siguiente vuelta que vamos a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta. Ustedes recuerden que conforme van cada vez cerrando, van rellenando a su gusto, ¿no? No rellenen mucho tampoco. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 15 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 7 disminuciones y un punto bajo todo alrededor, ¿no? Nos alcanzaría 7 disminuciones y un punto bajo. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. El último puntito no lo termino de hacer porque vamos a cambiar a color piel. Listo, miren, aquí ya le cambié a color piel y aquí tenemos ya 8 puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer 6 vueltas de altura de 8 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 6 vueltas de altura. Entonces aquí pues vamos a dejarle así todavía antes de cerrar. Vamos a conseguir un palito que yo les dije, palo de pincho, palo de madera, lo que ustedes tengan, alambre. Entonces vamos a meterle que quede así al ras de aquí y un poquito nada más hasta aquí, hasta el pecho. Nada más, que no quede mucho, ¿no? Entonces aquí le tomamos ya la medida y le cortamos. Listo, miren, una vez puesto ya el palito que nos llegó hasta aquícito nomás y hasta acá, vamos a hacer en estos 8 puntos bajos, vamos a hacer 4 disminuciones para cerrar.
Listo, miren, aquí ya hice las 4 disminuciones y luego le cerramos con la aguja los 4 puntitos y ya cortamos la hebra. Aquí no necesitamos dejar hebra. Listo, miren, aquí insertamos un pedacito de estambre del rojo mismo que estábamos utilizando y nos vamos a salir aquí, miren. Si ven que aquí hay como que 1, 2, 3, 4 puntitos. Entonces aquí vamos a ponernos justo en el filo donde inicia este rojo y vamos a hacer como una crucecita. Y en la altura de 1, 2, 3 y 4, que sería aquí, vamos a pincharnos justamente aquí, miren. Y luego salimos aquí en este de acá, aquí. Así miren, de esta manera. Y miren, se forma esta crucecita, ¿no? Luego vamos a hacer así mismo a la altura de este de aquí, al mismo nivel de acá, ¿no? Y luego, bueno, nos vamos a salir acá, al otro lado, para que se forme una crucecita. Miren así. Y luego simplemente vamos a dar una puntadita aquí. Y nos vamos a salir por cualquier lado para luego poder rematar. Así miren, de esta manera. Y así ya nos quedaría este detalle del zapatito. Entonces vamos a rematar. Miren, así nos quedó esta parte. Ahora vamos a hacer la parte de acá. La colita, esta como colita que tiene aquí del traje del chapulín, ¿ya? Entonces, ahora vamos a tomar el cuerpo del lado de la espalda. Recuerdan que aquí tenemos una fila que hicimos 22. Primero hicimos toda una fila en blow y nos quedó las hebritas. Luego hicimos otra fila haciendo 22 puntos. Ahora, vamos a hacer esto. Miren, de donde inicia aquí que hicimos 22 puntos, vamos a tomar así estas hebritas, miren esta. Y vamos a insertar el estambre de color rojo. Espérenme, lo pongo bien, ya. Vamos a hacer esto. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente. Así. Y voy a hacer una cadena. Y esta cadenita va a ser como mi primer punto, ¿no? La cadena que hice. Entonces me voy a ir tejiendo en cada hebrita, ¿no? Entonces voy a irme tejiendo así de esta manera. Miren, puntos bajos. Y me voy a ir tejiendo todas estas cadenitas que yo hice 22 puntos. Miren, hago 22 y luego hago un puntito más que sería de la otra vuelta. Entonces aquí sería un puntito más, 23. Entonces voy a hacer 23 puntos bajos contando con el punto que hice como cadena, que sería un punto, ¿no? 23 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 23 puntos, miren, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a girar el tejido. Aquí cada vez que giremos el tejido no vamos a hacer cadenas, ¿no? Solamente giramos el tejido. Aquí me voy a saltar el primer punto y me voy desde el segundo punto así. Y me voy a ir yo tejiendo aquí 20 puntos bajos, solo hasta 20. Listo, miren, aquí ya hice 20 puntos. Entonces me voy a saltar el siguiente punto y voy a hacer en el último punto un puntito bajo. Así de esta manera. Voy a girar entonces el tejido. Y aquí lo siguiente que voy a hacer es, me voy a saltar el primer punto de igual forma y hago en el segundo y me voy a ir tejiendo solo hasta 18 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí los 18 puntos bajos. Ahora me voy a saltar el que sigue y hago en el de al último un punto bajo. En el de al último, ¿no? Entonces hago el punto bajo, voy a girar el tejido. Entonces me voy a saltar de igual forma el primer punto, voy desde el segundo y voy a hacer solamente hasta 8 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí hasta 8 puntos. Ahora voy a girar el tejido y voy a volver a tejer estos 8 puntos bajos. 1, y 8 puntitos bajos. Listo, miren, así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a girar el tejido, me voy a saltar el primer punto y voy a hacer solo 5 puntos bajos. 1 y 5 puntos bajos, ¿no? Me salto el que sigue y hago en el del último el sexto punto. Así de esta manera. Voy a girar el tejido y voy a tejer estos 6 puntos. 1,
y 6 puntos. Así miren, de esta manera. Ahora lo siguiente que voy a hacer es, ya hice, ¿no es cierto?, 6 puntos. Ahora voy a girar el tejido. Nuevamente voy a tejer estos 6 puntos. Nuevamente. 1 y 6. Miren, así de esta manera. Ahora voy a girar el tejido y voy a hacer un punto bajo, 2 disminuciones. Ahora voy a hacer una disminución, 2 disminuciones y finalmente un puntito bajo. Así miren, de esta manera vamos a girar el tejido y vamos a hacer en estos 4 puntos 2 disminuciones. Una. Estamos haciendo disminuciones normales, no invisibles. Listo, miren. Entonces aquí nosotros vamos a cortar la hebrita. Y esta hebra que nos sobra la vamos a perder entre el tejido, ¿no? La vamos a esconder, vamos a insertar la aguja y luego la escondemos aquí atrás y ya, miren, nos quedaría la primera colita. Ahora vamos a hacer acá la otra. Ahora miren, aquí ya le desaparecí. Ahora me voy a... Aquí a mí me quedarían en total 10 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a insertar en el, así, ¿no? Del lado del revés, no así, sino las piernitas hacia nosotros. Me voy a insertar, miren, este es el punto que está tejido acá. En el siguiente me voy a insertar así de esta manera. Así, miren, pongo la colita hacia adelante esta. Así, no sea mucho. Y luego en el siguiente punto voy a hacer mi primer punto bajo. Voy a hacer entonces 7 puntos. 1, y aquí 7 puntos bajos. No, voy a cortar esta hebrita que ya me está estorbando, la que estaba perdiendo. Vamos a cortar. Hicimos 7 puntos bajos, ¿no es cierto? Ahora yo me voy aquí a saltar el punto que sigue, me voy a saltar y hago el último punto, o sea, este de aquí. Y con ese serían 8 puntos, miren. Así, de esta manera, ¿no? Ahora yo voy a girar mi tejido y voy a tejer estos 8 puntos bajos. Voy a tejerlos. Listo, miren, ya tejí los 8 puntos bajos. Voy a girar el tejido. Y ahora lo que voy a hacer es, me voy a saltar un punto. Voy al siguiente, voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 5. Me salto este punto y el que sigue hago acá en el último puntito de aquí. Miren, en este. Voy a hacer aquí el último puntito que no se me quiere meter, ¿ya? Voy a hacer el 6.º punto, ¿no? Así. Voy a girar el tejido y voy a tejer estos 6 puntos. 1 y 6 puntos. Ahora voy a girar el tejido y voy a tejer nuevamente estos 6 puntos. 1 y 6 puntitos. Siempre el del último es como apretadito. Y bueno, vamos a tejer los 6 puntitos, ¿no? Vamos de nuevo a girar el tejido y vamos a hacer un punto bajo, 2 disminuciones normales, 1 y 2, y voy a tejer este último puntito. Listo. Voy a girar el tejido y voy a hacer 2 disminuciones, 1 y 2. Y aquí ya terminaríamos de hacer, miren, el tejido este de aquí. Vamos a rematar. Vamos a cortar la hebra y luego vamos a esconderla tal cual como lo hicimos en esta de acá, ¿no? Vamos a insertar la aguja y vuelta la escondemos por aquí por el tejido. Listo, miren, así nos quedó. Ahora lo que vamos a hacer es ensartar de nuevo, nos vamos a enlazar con el estambre y vamos a hacer una vueltita de puntos deslizados todo aquí alrededor, hasta acá.
¿no? Entonces nos vamos a ensartar aquí en el primer puntito, así, miren, vamos a irnos haciendo así. Y vamos a ir tejiendo puntos deslizados, como yo siempre les he indicado antes de ensartar esto, les voy a indicar, ¿no? Vamos a ir pichando siempre, se ven que aquí se forma como unas divisiones, entonces este va a ser un punto y en la mitad otro punto, aquí un punto, en la mitad otro punto y así nos vamos a ir yendo, aquí como hay 2 puntos, hacemos 2 puntos, luego vamos bajando, haciendo lo mismo y todo alrededor. Entonces me voy a enganchar aquí. Con este dedo le sostengo la hebra para que no se me zafe, como se me estaba zafando. Entonces vamos a ir haciendo así, puntos, miren, deslizados. Entonces me pincho acá, hago un punto deslizado. Me pincho ahora aquí en el centro, hago un punto deslizado. Trato de no hacer muy apretados. Ahora me tocaría acá, hago un punto aquí en este filo, hago un punto deslizado. Y así me voy a ir yendo. Ahora me tocaría hacer aquí en el medio, luego acá y así sucesivamente. Y listo, miren, así ya nos quedaría todo puesto aquí alrededor, puntos deslizados. Y luego vamos a cortar simplemente esta colita. Vamos a dejar un poquito de hebra para luego perderla en el tejido. Vamos a perder esta, tanto esta como esta de acá. Las dos vamos a perder en el tejido. Y miren, así ya le escondí las hebras, así nos quedaría, miren la parte de atrás. Entonces ahora vamos a hacer el corazoncito con tono amarillo. Entonces vamos a iniciar con el estambre de color amarillo. El corazón es facilito realmente de hacer, ¿no? Vamos a hacer un anillo mágico así de esta manera, miren, un anillo. Ahora vamos aquí a levantar tres cadenitas, ¿ya? Aquí vamos a levantar, entonces, como les digo, las 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenitas, ¿no? Ahora, dentro de este anillo mágico vamos a hacer puntos altos dobles. Entonces, ¿cómo es el punto alto doble? Tomo doble lazada. Voy a ingresarme en el centro de este anillo. Así, miren, y tengo aquí ya 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tomo de nuevo lazada y saco los 2 primeros. Miren, y me queda 3. Tomo lazada y saco los 2 primeros y me quedaría 2. Tomo lazada y saco los 2. Esto es un punto alto doble. Ahora voy a coger de nuevo, voy a hacer 3 de estos. Cojo doble lazada, miren, queda 1, 2, 3. Ingreso en el centro del anillo mágico y me quedan 4. Tomo lazada y saco los 2 primeros. Tomo lazada, saco los 2 y tomo lazada y tejo los 2. Voy a hacer nuevamente este punto alto doble. Saco los 2. Saco los 2 y saco los 2. Miren, hice 3 puntos altos dobles. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. Los puntos altos son solo con una lazada, ¿no? Vamos así, normalmente como siempre tejemos. Saco 2 y saco 2. Ahora vamos otra vez un punto alto. Saco 2 y saco 2. Vamos otro punto alto. Estamos haciendo 3 puntos altos. Miren. Entonces, ¿qué hicimos al inicio? 3 cadenas, luego 3 puntos altos dobles y 3 puntos altos, ¿no? Ahora voy a hacer una cadena. Voy a hacer un punto alto doble, que era doble lazada. Voy a hacer 1, saco 2 y tejo los 2. Así. Voy a hacer otra cadena y voy a hacer 3 puntos altos. Cojo una sola lazada. Entonces voy a hacer mi primer punto alto. Vamos el segundo punto alto. Y vamos el tercer punto alto. Así de esta manera. Miren, ya hice 3 puntos altos. Ahora voy a hacer 3 puntos altos dobles. De nuevo, doble lazada. Saco 2 y saco 2. De nuevo, doble lazada. Saco 2 y saco 2. Vamos por tercera vez. Doble lazada. Saco 2 y tejo los 2. ¿Ya? Ahora voy a hacer por último 3 cadenitas. 1, 2 y 3. ¿No? Y dentro de este anillo mágico igual voy a hacer un punto, voy a cerrar con un punto deslizado. Miren, así de esta manera.
y ya estaría. Vamos a cortar esta hebrita. No, o sea, si ustedes van a coser el anillo mágico, dejen hebra larga. Yo no le voy a coser, le voy a... No se me quiere cortar. Le voy a pegar, así que pues no necesito dejar la hebra. Entonces, ahora jalamos esta hebra y vamos ahora con la hebra del anillo mágico, lo vamos a cerrar este anillo mágico, miren. Entonces, mientras más, antes de cerrar totalmente el anillo, esta hebrita que cortamos la vamos a pasar para atrás. Así, no, para que nos quede para atrás, así de esta manera. Y ahora sí vamos a terminar jalando el anillo mágico y miren, para que se nos cierre bien, ¿no? Jalamos muy bien, miren, y se nos cierra muy bien el anillo. Luego, bueno, estas colitas, si ustedes van a coser, obviamente no la cortan, ¿no? Pero si ustedes van a pegar, pues estas colitas de aquí, simplemente vamos a hacer aquí un nudito, así de esta manera. Un nudito así y otro nudito así bien apretaditos, y luego vamos a cortar estas colitas. No necesitamos dejar mucha hebra porque como esto va a ir pegado, entonces vamos a cortar dejando como un centímetro más o menos, así, miren, de esta manera. Ahora vamos a insertar el estambre de color rojo en una aguja. Miren, ahora lo que vamos aquí es a tratar de bordar una C y una H. Una H, una C y una H que forma la H. No, de chapulín. Entonces vamos a hacer esto, miren. Entonces no es como que exacto, ¿no? Que vamos, yo les voy a dar simplemente una guía, ¿no? Entonces aquí voy a formar primero la C y voy a bajar acá. Más o menos, o sea, no soy una experta realmente en bordar así pues estas letras. Entonces me voy a subir de nuevo para acá. A ver, espérenme. Ya se me zafó acá se me pasó el nudito que no quería que se me pase. Listo. Ya miren así. Entonces, como yo les decía, ahora me voy a pasar por acá. Más o menos, pues aquí va a llegar la rayita de la C. Así. Y me introduzco por aquí, por donde inicié. No jalo mucho porque como el tejido pues no es que está tan tupido, pues no. Entonces no es que se les va a quedar tan firme. Entonces traten de hacerlo así como despacito. Más o menos como que calculándole ustedes cómo pueden ir sacándole, poniéndole. Y luego me voy a unir acá. Así, miren, más o menos. Si ustedes tienen otra forma, otra técnica de hacerlo, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Yo simplemente les estoy dando como una pequeña guía, nada más. Entonces aquí nos vamos a pasar acá, pues para poder hacer la H. Entonces más o menos le vemos al mismo nivel que hicimos la C. Vamos a pinchar aquí, por ejemplo, así. Déjenme pincharme bien. Ahí. Entonces yo me voy a ir yendo así, no jalen mucho para que no se frunza el corazón. Y luego voy bajando así a la misma altura que está aquí este borde de acá, tratando de que quede medio parejo. Ese es el punto, ¿no? Que nos quede medio parejo. Entonces jalo aquí así, miren así. Y luego, bueno, voy a hacer el otro palito que sea la misma dirección, más o menos por aquí. Más o menos por aquí, así, y luego voy bajando así. Entonces bajamos aquí, ¿no? A la misma dirección, más o menos, por aquí. Entonces, pincho aquí hacia atrás, sacamos, bajamos así, miren, más o menos nos está quedando. Y luego hacemos una rayita aquí en el medio. Entonces yo me pincho acá, así. Miren, y luego me voy a unir acá, al otro extremo de acá. Así más o menos, ¿no? Más o menos, no es que soy una experta en bordar las letras. Realmente es la parte, no sé si ustedes tienen algo de los amigurumis que cuando les toca bordar letras en especial, ¿no? Cosas así o números es como un poco más tedioso. Creo que ese es algo una partecita de que no es mucho de mi agrado. Pero bueno, creo que ahí quedó, ¿no?
Entonces simplemente la parte de acá atrás la rematamos. Esto no se va a ver lo de atrás porque, bueno, entonces el corazoncito simplemente lo vamos a coser o a pegar en esta parte de aquí, ¿no? Vamos a coserlo, a pegarlo. Más o menos vamos a dejar aquí unas 3 filitas, miren. Vamos a contar desde esta, 1, 2 y 3, y le ponemos el corazoncito hacia arriba centrado en el pecho. Y listo, miren, aquí yo ya le pegué el corazoncito, nos quedó así, pues así estaría ya el cuerpo terminado básicamente, el cuerpito ya estaría terminado. Así que bueno, vamos a continuar realizando las demás piezas en el próximo video. Y no te olvides de suscribirte a este canal, de activar la campanita, de ponernos un me gusta, dejarnos un mensajito y de compartir este video. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Bye bye.